Efemérides de hoy, lunes 10 de febrero. Vamos hasta 1763, porque, bueno, eso no fue, eso fue mucho antes de esta firma, obviamente. La firma del Tratado de París, cuando de 1898. Vamos a un siglo antes, porque en París se firma el tratado que pone fin a la Guerra de los 7 años. Ojo con esta guerra. Esta guerra yo lo que no entiendo es por qué es tan poco estudiada. ¿Sí? Al final, esa es la primera guerra mundial de la historia. Una guerra que se peleó en 4 continentes, no olvidemos eso. Por un lado, ingleses, rusos, prusianos, por el otro lado, franceses, españoles, austriacos. Y el final de esta guerra trastocó totalmente el mapa del mundo. ¿El mapa del mundo en qué sentido? Uno, debido a esta guerra, ¿por qué? Ustedes se preguntarán, ¿por qué si los franceses tenían esa provincia de Quebec y todo el centro de Canadá, ¿por qué no crearon un país? Bueno, no crearon un país porque debido a esta guerra los franceses son expulsados de Canadá. Además, tienen que cederle a Inglaterra. Escuchen bien, pues Trinidad, Tobago, un par de islitas del Caribe que eran francesas, estas de las Antillas Menores. Por eso uno se pregunta, ¿por qué hay islas de las Antillas Menores, unas francesas y unas inglesas al lado de la otra? Bueno, antes eran todas francesas. Los ingleses se las quedaron después de la firma de este tratado. Este tratado también, ¿qué obliga? Los ingleses habían tomado La Habana y Manila. Los españoles, a cambio, tienen que cederle la Florida. Otra cosa, consecuencia de esta guerra, Silesia pasa a ser parte del Imperio Prusiano. Y debido a esta guerra y debido a los costos de esta guerra, los ingleses tienen que subirle los impuestos a sus colonias, entre ellas a sus 13 colonias de América del Norte. Y debido a este aumento de impuestos, pues provoca la independencia de estos lugares. Es decir, vean todas las consecuencias que tuvo de una guerra que, como les dije, se peleó en varios. Bueno, esto expulsa a los franceses totalmente de la India, de las Indias Orientales. De esta guerra, consecuencia también se da la guerra de la oreja de Jenkins, que es pues, la guerra entre españoles e ingleses en el Caribe, que ahí, cuando nos toque hablar sobre la toma el intento de toma de Cartagena de Indias y la destrucción de Portobelo, bueno, eso es harina a otro costal, pero todo eso debido a esta guerra, pues una de las guerras anteriores a la Revolución Francesa, que también la revolución viene siendo consecuencia de los costos excesivos que tuvo esta guerra mundial. Vamos a 1939, porque Pío XI, pues este es un papa que por primera vez, no sé si saben, las encíclicas papales se dicen, pues se conocen, no por un título, sino que su título es la primera frase de la encíclica. Y él tiene una de las encíclicas más proféticas que hay, y fue leída por primera vez no en latín, sino en alemán. Él empieza de mi más profunda preocupación. Él habla por primera vez de lo que es el nazismo, de todos los peligros que es el nazismo. Mucho se habla de la tal vez un poco, la Iglesia Católica fue bastante blanda con el nazismo, pero no olvidemos algo. Uno, todo el proceso de eugenesia en Alemania terminó por los púlpitos católicos. Esta encíclica papal, tal vez si este papa hubiera seguido siendo papa durante la Segunda Guerra Mundial, otro gallo cantaría. La cosa es que Pío XII había sido, pues, nuncio en la Alemania, conocía, pues, tenía contactos con los nazis. Él decía, hay una población importante de alemanes que es católica y no puedo tomar partido porque en los dos bandos están peleando católicos. También la cantidad de judíos que salieron a través de esa ruta y que se escondieron en el Vaticano. Uno de ellos, no judío, pero Alcide Gaspieri, tuvo toda la Segunda Guerra Mundial como bibliotecario en el Vaticano. Así que la Iglesia Católica tiene también puntos que resaltar. Bueno, además del padre Kolbe y todos los demás santos que ayudaron durante la persecución, sobre todo en la Europa Oriental y sobre todo en Polonia, donde la Iglesia Católica tiene mucha fuerza. Vamos a 1942, porque este hombre, Churchill siempre dijo, yo después de Hitler al hombre que más odio es a Gandhi. Bueno, Mahatma Gandhi inicia hoy una huelga de hambre. Gandhi estuvo casi toda la Segunda Guerra Mundial preso, para los que no lo saben. Y es más, ¿cómo hizo Churchill para que la India no se rebelase
al final de la Segunda Guerra Mundial en contra del Imperio Británico? Fácil, los mató de hambre, para que sepan. Es decir, en la India murieron 5 millones de personas de hambre. ¿Por qué? Bueno, por una cosa hecha expreso por parte del Imperio Británico para pues, mantener a su colonia más importante. Vamos a 1943, porque yo creo que esta es una de las grandes historias del ejército español. Y lo digo pues, a sabiendas que estamos hablando de que estaban vestidos con el uniforme de la Alemania nazi. Esta es una imagen pintada en Krasnivor. Esto es un lugar cerca de Leningrado, donde pues menos de 5.000 españoles se enfrentaron a 50.000 rusos, soviéticos, con el uniforme de la Wehrmacht, pues en medio de temperaturas de 30 grados bajo cero. Esta división, la 250 de la Wehrmacht, era la conocida División Azul, era la división donde más estudiantes universitarios había de todo el ejército alemán, y estoy seguro de todos los ejércitos del mundo que estaban en conflicto. Porque acuérdense que estos eran fanáticos franquistas que fueron pues, con Agustín Muñoz Grandes a pelear y subieron sobre todo en el cerco los alrededores de Leningrado. Bueno, mi hermanazo Ignacio del Valle tiene pues, una novela, pues, El tiempo de los emperadores extraños, que quien quiera adentrarse en la historia de esta división y sobre todo sus costumbres, la va a encontrar fascinante. Además de Luis Togores, que tiene un libro ya mucho más preciso sobre la historia de esta división azul. Por cierto, que el presidente Martinelli tuvo un tío que perteneció a esta división, que estuvo allá en Rusia. Vamos a 1975, porque en Buenos Aires, un día como hoy, pues, ¿se acuerdan lo que estábamos hablando hace un momento, el ingeniero Blandón y yo, sobre las implicaciones que tiene cuando tú le dices al ejército que sea el que te mantenga? Bueno, esta mujer, con toda su naif y toda su inocencia, decide que el ejército intervenga contra la guerrilla en aquella llamada Guerra Sucia. ¿Qué pasó? Que un año después el ejército le terminó dando un golpe de Estado y todos estos militares fascistoides terminaron pues manejando el país y pues terminando con la vida de cerca de 30.000 personas entre desaparecidos y asesinados. Y eso es lo que pasa cuando los presidentes creen que las soluciones están en los cuarteles militares. Vamos a 1981, porque hablando de cuarteles militares, un día como hoy, el rey Juan Carlos I le encarga a este hombre, ingeniero en caminos, el de al lado, Adolfo Suárez es el que tiene pelo, Leopoldo Calvo Sotelo es el calvo del lente, que forme gobierno. ¿Qué es lo importante de esto? Bueno, primera transición real que hay después de la salida de Franco. Leopoldo Calvo Sotelo, además que era un hombre un poco lento, pero inteligentísimo, ingeniero en caminos, no cualquiera tiene esa profesión. Además, que Leopoldo Calvo Sotelo era cojo. Felipe González dice, siempre traté de darle la mano, no darle la mano, porque los cojos traen mala suerte, decía Felipe González. Bueno, tanta mala suerte que el día de su investidura, el 23 de febrero, se intentó dar un golpe de Estado en España, pero eso ya es harina de otro costal, cuento de otro lado. Vamos a 1985. ¿Qué pasa cuando a un gran líder mundial se le dice, bueno, vamos a llegar a un punto de acuerdo, tú cede parte de tus intereses y yo te doy a cambio tu libertad? Nelson Mandela se le dijo, bueno, después de 25 años en la cárcel, vamos a hacer algo. Te indulto, estaba, perdón, 23, pero eso sí, renuncia al movimiento armado que tenía el Congreso Nacional Africano. Mandela dijo, no, seguiré preso, no voy a renunciar a mi lucha y la forma como la estoy haciendo. A veces hay que buscar los ejemplos en el pasado, cuando faltan pantalones en el presente.